Gracias, buenas noches. Las gracias se las doy en primer lugar a la audiencia, pero junto con la audiencia al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Buenas noches. Hola, Carlos, un gusto estar de nuevo, como decía ayer, contigo. De veras, mil gracias por la oportunidad. Bueno, anoche dejé planteado que me importa que hables, apego a tu enorme responsabilidad, sobre la encuesta que entiendo comenzó el fin de semana, el viernes o algo así. La última, la tercera es la vencida, para que la gente escoja entre dos diputados de Morena, que son Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, para dirigir ese partido. Y quiero preguntarte si todo corre en orden o alguno de los dos tendrá que ser descalificado por las mutuas acusaciones de utilizar recursos chuecos, públicos o privados, en su promoción. A ver, Carlos, yo creo que te agradezco mucho la pregunta porque nos ayuda a explicar un procedimiento muy complejo que ni está en la ley ni en los estatutos del propio partido Morena. Yo creo que hay que recordar que esto viene de un problema que ha tenido el partido, que no ha logrado ponerse de acuerdo ni llevar a cabo los procedimientos para designar a su presidente o presidenta y a su secretaría general a lo largo de 2 años. Esto provocó centenares, por no hablar de millares, de recursos ante el Tribunal Electoral, que el 20 de agosto pasado decidió que el que tenía que hacer este trabajo, es decir, la definición, el mecanismo para definir quién iba a ocupar cada uno de esos 2 cargos, tenía que ser el INE. Por eso, a partir de una encuesta, por eso hicimos una serie de lineamientos en la convocatoria, en donde se establecían las condiciones que se iban a llevar a cabo para poder, acatando la sentencia del tribunal, para llevar a cabo estas encuestas. Por cierto, son lineamientos, son reglas, son una convocatoria que todos los aspirantes firmaron conocer y además se comprometieron a aceptar. No hago el cuento largo, más o menos todo el mundo lo sabe. Se inscribieron más de 100 aspirantes para los 2 cargos. Es imposible hacer una encuesta con tantos nombres. Tuvimos que hacer una primera encuesta que llamamos de reconocimiento, en donde no se preguntó a quién quería la gente, los simpatizantes de Morena, como presidente y secretaria general, sino más bien si conocían a alguno de los que estaban ahí enlistados. Esto sirvió como una criba y permitió ir a una segunda encuesta, en donde ahí sí ya se preguntaron entre 5 nombres para la presidencia y más de 10 para la secretaria general, ¿a quién elige usted para ser presidente de Morena? Esto nos dio como resultado que en la presidencia, donde te decía había 3 mujeres y 2 hombres, 5 candidatas y candidatos, quedaran empatados en los rangos. Es decir, acuérdate que una encuesta no te dice, a diferencia de lo que algunos pensaban, cuántos votos tuvo cada quien, sino más bien un porcentaje estimado de preferencias en favor de uno y de otro. Cuando esos porcentajes estimados, que tienen un rango máximo y uno mínimo, se entrecruzan, pues estás en un empate técnico, estadísticamente hablando. Y por eso tuvimos que ir, como lo decían los lineamientos, a una tercera encuesta. Esta encuesta se está levantando, como bien dices, desde el viernes pasado y terminará de levantarse el viernes 22 de octubre para que a más tardar 2 días después demos los resultados. Ha habido mucha controversia, ha habido denuncias que se han presentado, denuncias por manejo de recursos, denuncia por uso de publicidad indebida. El viernes justamente la Comisión de Quejas y Denuncias del INE obligó a Mario Delgado y a Porfirio Muñoz Ledo a bajar publicidad que habían estado haciendo, porque esto no es una contienda interna, es simple y sencillamente una encuesta, no hay una campaña electoral, no deberían estar haciendo gastos, y bueno, esas quejas seguirán hacia adelante. Perdón, Lorenzo, pero denuncias y quejas también en contra del instituto, sí, al que, por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo acusa de haber faltado al compromiso con la segunda encuesta, porque dice, pues si yo gané, aunque sea por una nariz, yo gané.
Bueno, es que ese es el problema. Yo con Porfirio y con Mario Delgado he hablado con reiterada, con frecuencia, es decir, hay una comunicación abierta. Yo a ambos les he explicado de qué es lo que ha venido pasando y cómo... ¿Ya lo entendieron o no? ¿Ya lo entendieron o no? ¿O lo aceptan o no? Bueno, están contendiendo, yo espero, al final habrá que ver, mira, eso ya no lo sé, pero comunicación de este lado ha habido y creo que, espero que haya también mucha responsabilidad, porque además hay que entender que el INE no pidió hacer este ejercicio. No, lo entiendo, y no está en sus funciones directas organizar encuestas, sino en todo caso acatar lo que le ordena el Tribunal Electoral. Eso sí, tenemos margen de maniobra, ¿no? Pero a propósito de quejas contra el INE, Lorenzo Córdoba, en este momento pues me brincó también la corresponsabilidad que tiene el instituto en que no se haya admitido el registro del Partido México Libre. Y yo pienso que tú personalmente y algunos otros consejeros deben sentirse un poco mal porque pasaron partidos que inclusive tenían dinero no explicado por mayores cantidades que el 1,5 millones de México Libre. ¿Qué, no tienes una mala conciencia? No, Carlos, porque yo voté por negar todos los registros. De los 7 partidos que llegaron al final, yo voté por no darle registro a ninguno. Porque para mí una organización que aspira a convertirse en un partido político y con ello recibir cantidades muy importantes de dinero público, acceso a la radio y la televisión, un montón de prerrogativas, tiene que ser impecable en el proceso de constitución. ¿Y por qué el INE no se puso a averiguar inclusive el secreto bancario, lo que se quiera? Lo que pasa es que el secreto bancario... Es cierto que se podía, como alega Margarita Zavala y Felipe Calderón, que podían comprobar que las personas donaron pues en promedio 20 o 20 y tantos mil pesos, que hicieron ese 1,5 millones por el cual ustedes y los 4 magistrados del tribunal pues decidieron por los electores. Bueno, no decidimos por los electores porque no tienen electores, verificamos el cumplimiento de requisitos. Y déjame decírtelo así, sobre la pregunta o el planteamiento que se ha venido haciendo, es que no le toca al INE transparentar los gastos de los partidos. Acceder al secreto bancario, fiduciario y fiscal, o sea, trascenderlo para el INE, es para verificar que lo que nos informaron era cierto, no para hacerles la chamba. Quien tenía que decirnos correlacionar todos los ingresos con toda la transparencia y conforme las reglas del reglamento de fiscalización eran las organizaciones. A esa organización que tú mencionas, durante 5 veces a lo largo de un año se les dijo que no usaran esa aplicación porque no permitía lo que el reglamento planteaba. Ellos decidieron seguir usándolo y bueno, pero vuelvo a tu pregunta inicial. Yo voté en contra de todas las organizaciones. Todas cometieron irregularidades y en ninguna se les debía dar el registro, pero en esta historia quien decide en última instancia es el Tribunal Electoral. Yo quería que tuvieras una carga de culpa, que veo que la argumento... Apliqué la ley, Carlos, aplicamos la ley, así que... Pues, y ahora, en esto de... Yo no soy el que violó la ley en todo caso. Bueno, no creo que sea lo que estén pensando Margarita y su marido, pero finalmente te pregunto, nos quedan 2 minutos o algo así, te pregunto... ¿qué requiere el instituto para consentir la petición, sugerencia que hace el presidente de la República de que la consulta que él le llama, pues, sobre los expresidentes, aunque no quedó la pregunta elaborada de esa manera, ¿qué requiere el INE para que sí se realice en las elecciones del año próximo? ¿O hasta dónde es el imposible de que ya has hablado? No, a ver, Carlos, yo creo que esa consulta no se ha convocado, pero pues me parece que es inminente. Al haber avalado y modificado la pregunta a la Suprema Corte de Justicia, ya lo que queda es una formalidad en el Congreso de la Unión. Así que lo que vendrá es un despliegue inédito. Nunca hemos hecho una consulta popular, pero la Constitución la prevé y le encomienda al IFE antes, al INE ahora, bueno, al INE porque se introdujeron en 2014, realizar esa consulta. Entonces, lo que se requiere son 2 cosas.
uno, los elementos técnicos y financieros para poder hacerlo, y dos, cumplir con la Constitución. Nosotros vamos a tener el próximo año 2 ejercicios de participación política de las y los ciudadanos. El primero, la gran elección donde vamos a renovar una cantidad de poder público como nunca antes en la historia, más de 21,300 cargos, el 6 de junio, y el 1 de agosto, como lo dice la Constitución, la consulta popular. Esa consulta, esa fecha pues ya no se puede modificar. Además, lo modificó esta legislatura el año pasado. Sí, pero, a ver, instalados en la hipótesis de que consiguiera Morena modificar en el Congreso ese mandato constitucional, ¿lo podría hacer efectivo para que sea simultáneo con las elecciones o ya no? A ver, el INE va a hacer lo que diga la Constitución, pero la Constitución ya no se puede cambiar porque ya arrancó el proceso electoral, y aunque se diga que esto es cambiar lo de la consulta, no el proceso electoral, el proceso electoral ya arrancó, ya estamos nosotros en el despliegue de hacer la elección. Si se nos pide que hagamos la consulta el mismo día, esto implicaría violar la Constitución porque estaría modificando las reglas de la elección, aunque aquí se trate de un ejercicio distinto. Y además sería la modificación de un artículo constitucional o de un enunciado con destinatario específico, que en este caso sería hacerle el servicio al partido en el poder. Bueno, yo lo que digo es que es importante que la Constitución la dejemos en paz. No hace consideraciones políticas. No, por eso yo digo que la Constitución hay que dejarla asentar, hacerla en paz. El INE va a cumplir con lo que dice la Constitución. Y el otro tema que te decía, Carlos, es el tema presupuestario. Estamos terminando un análisis. No, sí. Pues en tiempos de austeridad juarista, que parece menos que pobreza franciscana, olvídate de que se les vaya a dar más dinero. Pero a ver cómo le hacen. Lorenzo, se acaba el tiempo de este asalto, pero tú dices, no haremos otra cosa que lo que diga la Constitución. Sin duda. Y los elementos para poder hacerlo, eso que ni de lejos, déjame decírtelo así, ni de lejos, son los 8,000 millones de pesos que cuesta hacer una elección que algunos están planteando. No, para ajustar eso a hacer la consulta. Pero dice que cuando menos alrededor de 1,000 o 2,000 millones a fuerza. Porque mira, tenemos que hacer un ejercicio a nivel nacional. Pero va a ser un ejercicio muy razonable, muy contenido porque bueno, pues en fin, ya se verá. Ya lo tendremos que discutir, eso sí, sin duda. Muchas gracias, Lorenzo Córdoba, muchas gracias a ustedes y buenas noches.